Comenzamos esta celebración del 11º domingo después de Pentecostés en el nombre de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, tú siempre estás más presto a escuchar que nosotros a orar y a darnos más de lo que nosotros deseamos o merecemos. Derrama sobre nosotros la abundancia de tu misericordia. Perdónanos aquellas cosas que infunden temor a nuestra conciencia, dándonos aquellas cosas buenas que no somos dignos de pedir, salvo por los méritos de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. El Evangelio se encuentra en Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, para que cruzaran el agua antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló diciéndoles: «Calma, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó: «¡Sálvame, Señor!». Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «¿Qué poca fe tienes? ¿Por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: «En verdad tú eres el Hijo de Dios». Acá termina el Evangelio. Los miedos acompañan nuestra vida, y si honestamente nos preguntamos a qué le tenemos miedo, encontraremos una lista, corta o larga. Tenemos miedo al mañana, a veces también al hoy, miedo a lo desconocido, a lo diferente, miedo a los otros e incluso miedo a nosotros mismos. Las primeras comunidades también tuvieron que enfrentar sus propios miedos. Vivían incertidumbres acerca del futuro de la comunidad. Temían perder el pie a mitad del camino en su seguimiento de Jesús. Por eso, Mateo les da una respuesta en el Evangelio de hoy. Los discípulos acababan de vivir uno de los acontecimientos más señalados en los Evangelios, la alimentación de una multitud, el Evangelio del domingo pasado. Descubrieron que organizándose a partir de las propuestas del Señor, la compasión ante el sufrimiento de los demás, la solidaridad y el compartir, el trabajo en equipo, se sacia el hambre y se hace plena la vida. Esa experiencia lo fortaleció y animó después de un momento de duda, en el cual hasta le pidieron a Jesús que despidiera a la gente, por miedo a verse desbordados en sus posibilidades. Por eso, cuando el maestro los manda por delante hacia la otra orilla, lo obedecen sin chistar. El texto nos muestra que la ausencia de Jesús se les hace difícil. Él los manda a adelantarse, mientras despide a la gente, pero en realidad sube al monte para orar a solas, y al llegar la noche, aún sigue allí. También señala que la barca ya estaba muy lejos de la orilla, y que recién al final de la noche regresa junto a ellos. Sin duda, las primeras comunidades, no menos que nosotros, se identificarían fácilmente con ese grupo de discípulos embarcados en medio de olas que los zarandean. Vivir con Jesús ausente requiere confianza absoluta, esperanza firme y capacidad hasta para descubrirlo en su propia ausencia. En el envío que recibimos de ir hacia la otra orilla, es fácil que nuestra barca se sacuda por el oleaje de los miedos, y que éstos nos hagan ver fantasmas que nos impidan reconocer al Señor resucitado caminando a nuestro lado. Su palabra resuena con autoridad en medio de la crisis. «Ánimo, soy yo, no teman». Esas palabras son las que sacan a Pedro de la situación de inmovilidad en la que se halla. El texto no dice que las aguas se calmen en ningún momento. Lo que dice es que Pedro pide poder ir hacia él, a pesar del oleaje y del viento. La fe y el estar encaminado hacia el Señor lo sostienen de tal manera que le es posible caminar sobre las aguas,
sobre esas mismas aguas en las cuales poco antes había dudado y confundido a su maestro con un fantasma. Pero hay algo más. Pedro comienza a hundirse de nuevo cuando vuelve a dudar y a dejarse llevar por los miedos. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo, dice el texto. Hoy, el Evangelio nos da la oportunidad de reconocer nuestros miedos, para enfrentarlos desde la confianza en el Señor que camina a nuestro lado, hasta en las situaciones más límites y dolorosas. En el encuentro con Él, podemos experimentar que nos tiende su brazo, para que no nos hundamos en nuestros temores y dificultades. De Él viene la fuerza necesaria para arriesgarnos por aquellos caminos que nos parecen intransitables. Sigamos adelante con los ojos fijos, no en nosotros mismos, ni siquiera en nuestra barca, grande o chica, sino en el Señor, que conduce la historia y nuestros pasos, y que nos invita a ponernos en camino para anunciar las buenas nuevas y restaurar las vidas quebradas. Amén. El próximo domingo tendremos celebración en la Resurrección de Rivera a las 10 de la mañana y en nuestro Salvador de Montevideo a las 10:30. El lunes continuamos con nuestro estudio bíblico por Zoom a las 18 horas y veremos qué nos dicen las cartas pastorales acerca de los ministerios. El jueves tendremos celebración en Jauregui Berri a las 17 horas. El viernes cocinamos y el sábado distribuimos la vianda solidaria. También, para este fin de semana, nos visitará la doctora Mercedes García Bachmann y nos brindará 2 talleres, uno en Montevideo, el viernes a las 19 horas en la primera iglesia evangélica armenia y el sábado a las 14 horas en la iglesia de la Resurrección de Rivera, acerca de las profetisas y otros personajes femeninos en el Antiguo Testamento. Pueden seguir nuestras actividades por la página de Facebook de la congregación. Reciban la bendición del Todopoderoso Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga compasión de ti. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.